bienvenidos a un nuevo Cara a Cara de Blog de Bankinter. Hoy contamos con dos economistas de reconocido prestigio. A mi izquierda tenemos a Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas. Bienvenido, Jordi. Muchísimas gracias. Y a mi derecha tenemos a Álvaro Naval, exministro de Energía, de Turismo y de Agenda Digital. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias. Juntos haremos un repaso de la actualidad económica. Para ello seguiremos el formato de siempre. Plantearemos dos preguntas a ambos ponentes y luego dejaremos la oportunidad de que cada uno pregunte lo que quiera al otro. Si os parece bien, comenzamos. Jordi, vamos a empezar por ti. Estamos en un momento en el que la economía española está un poco estancada estructuralmente con respecto a la europea. Por ejemplo, en los más de 20 años que España lleva en el euro, no hemos conseguido recortar la brecha del PIB per cápita de España con respecto a otros países de la eurozona. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué consideras de las medidas que se han tomado durante los últimos años? Sí, ese dato es cierto, lo cual no quiere decir que no haya mejorado nuestra renta per cápita. Lo que pasa es que bueno, la europea ha mejorado al mismo ritmo como mínimo, si no un poco más, ¿no? Yo creo que lo que refleja eso es una diferencia importante en productividad. En un contexto mundial en el que además Europa está perdiendo competitividad y productividad respecto a Estados Unidos y a China, nosotros no conseguimos alcanzar a Europa en productividad. Y eso tiene tres soluciones que son muy conocidas. Tiene que ver con el incrementar el tamaño de la empresa, tiene que ver con mejorar la formación de trabajadores y empresarios, y tiene que ver con innovar cada vez más en métodos, en procedimientos y en todo tipo de actividades empresariales, ¿no? El problema es que son reformas que, como las importantes, necesitan tiempo y necesitan involucrar a muchos operadores, a muchas administraciones, a muchos agentes sociales, es decir, requieren negociación, pactos y acuerdos, también entre partidos políticos. Y desgraciadamente pues llevamos una larga temporada en la que pactar no está de moda y la conclusión es que no se hace aquello que se tiene que hacer para que España avance y mejore en renta per cápita con relación a la Unión Europea. Muchas gracias, Jordi. Álvaro, ¿qué opinas? Pues opino muy parecido, y por lo cual voy a añadir alguna cosilla más. Porque ya no solo es que no cerremos la brecha con el norte, sino que varios países del este de Europa ya nos han adelantado, cosa que no había ocurrido nunca. España no se acercaba al norte, pero nadie de los que estaban por detrás nos adelantaba, salvo el caso irlandés, que sabemos que es una cuestión muy específica. Junto a lo que ha dicho Jordi, que es correcto, yo creo que hay una cosa que tenemos que tener clara como país, y es que los países que prosperan son aquellos que producen bienes y servicios que los demás compran. La idea de que tengamos sectores que cada vez estén más abiertos al exterior y que vayan subiendo en calidad de lo que están produciendo y vendiendo, lo que se llama la demanda fuerte en el mundo, pues eso es importantísimo. Esto en Singapur o en Corea no lo tienes que explicar, y en España parece que los medios de comunicación, la sociedad, la política, ya no solo es la política económica, la sociedad en su conjunto no somos un país que tenemos muy claro que tenemos que hacer cosas que los demás nos quieran comprar. ¿Y por qué? Porque son buenas, son de calidad, requieren mucho capital humano. Tenemos un problema de formación de primer orden en nuestro país, somos el segundo país de Europa por la cola que peor habla inglés. Solo Hungría nos supera en este triste récord, y no es algo que esté en el debate social, ya no digo político, social y mediático. Parece que es algo que no importa, claro, sin inglés no puedes ir por el mundo, ni siquiera te puedes formar adecuadamente bien. Y luego yo creo que tenemos que tener una visión de nuestra sociedad un poquito más pensando en el futuro. Si miramos a qué dedicamos lo que se va recaudando en España, o sea, cuando tenemos una recaudación a través de los impuestos, ha habido una época muy buena después de la pandemia, nos lo gastamos todo en el bienestar de la generación mayor, nos lo gastamos todo en pensiones. La última subida con IPC ha sido un buen ejemplo, y nos lo gastamos todo en el bien público que más interesa a las personas mayores, que es sanidad, pero no estamos gastando en formación profesional, no estamos gastando en oportunidades para los jóvenes. Cuando hacemos infraestructuras es esencialmente de pasajeros para viajar más corto cuando nos vamos de vacaciones, y tenemos olvidado, por ejemplo, el tren de mercancías con un 17 kilómetros por hora de media de velocidad nuestro tren de mercancías, y sin embargo tenemos trenes de alta velocidad para que los pasajeros, ahora en la época estival, pues vayamos a los mejores sitios. Somos un país que, no siendo relativamente pobres dentro de Europa, no llegamos al 90% de la media, no miramos el dinero público y nuestras inversiones como lo deberíamos mirar de cara hacia el futuro. En Alemania se piensan dos veces antes de hacer un AVE, porque saben que es caro. En España queremos AVE a todas partes. Genial, muchas gracias, Álvaro.
Pues aprovechando que estamos en verano y en Canarias y que el turismo es uno de los platos fuertes de la economía española, nos gustaría hablar sobre el turismo en España. ¿Qué podemos hacer para mejorar el turismo y qué os parecen las últimas medidas que se están tomando? Si te parece bien, ahora empezamos por ti, Álvaro. Este debate en España ha sido recurrente, es cíclico. Tenemos éxito en el sector turístico y entonces se nos colapsan las infraestructuras, tanto las públicas como las privadas, que es lo que nos está pasando. Y bueno, en el pasado siempre hemos resuelto el tema con más inversión privada y más inversión pública. Yo creo que ahora mismo estamos en una situación como esta, en un cuello de botella, en la que entramos en un debate, ¿no? Es que se pelean los pisos turísticos con las viviendas, se nos colapsan las infraestructuras de todo tipo, nos falta personal porque no encontramos personal. Al final nos encontramos que aquí hay una escasez de recursos ante el éxito de un modelo turístico que, con sus ventajas y sus inconvenientes, ya que estemos luchando por la primera plaza junto con Francia como potencia turística, a mí me parece que es un éxito como país. O sea, es una de esas cosas que tenemos para vender. Tenemos que ir hacia segmentos de mayor calidad, como decía anteriormente, pero tampoco es tan fácil, porque también no todos los europeos les encanta vernos en los museos de España o ir a nuestros parques naturales. También quieren pues lo habitual, ¿no? Irse al sol y playa, que es la vaca lechera del modelo. Yo creo que lo que hay que hacer es tener un poco de cabeza. Podíamos haber aprovechado la pandemia, creo yo, por ejemplo, para renovar los destinos maduros, aquellos que en los años 60 la generación anterior aprovechó porque eran los mejores. Los tenemos bastante deteriorados en infraestructuras porque ya están viejas, ya están obsoletas, y podíamos haber hecho un esfuerzo grande en la renovación de los mismos. No lo hemos hecho, es otro ejemplo de lo que decía anteriormente, ¿no? Tenemos que pensar siempre en elementos de futuro y no tanto en las cuestiones de presente como tal. Yo creo que España siempre va a ser un éxito de modelo turístico, entre otras cosas porque cualquiera que viene aquí ya no solo es la oferta hostelera como tal, es la oferta complementaria. Como siempre digo yo, si tienes el niño que se te ha subido a lo alto del parque acuático, se cae y se rompe un brazo, ¿a dónde lo llevas? No hay muchos países como España en la que sabes que hay una enorme seguridad de oferta complementaria, seguridad ciudadana, sanidad, buenos transportes. Al final España es un país, como es un país avanzado, que no es tan fácil gestionar 2 veces tu población al año, que no es poco, 2 veces tu población al año, con un modelo que ha ido incrementalmente generando una manera de gestionar que es muy compleja y es difícil de copiar. Por eso yo creo en el turismo español y creo que va a tener un gran éxito. Fenomenal, muchas gracias, Álvaro. Jordi, ¿qué opinas? Yo creo que hay que reconocer que una buena parte del crecimiento diferencial de la economía española estos últimos años, esto del que tanto presumimos, crecemos más que Europa, etcétera, viene precisamente del turismo. Es decir, el sector turístico está siendo hoy el gran motor del crecimiento de la economía española, ¿no? Y por mucho tiempo que dure, ¿no? Es verdad que de alguna forma ha entrado ahora el miedo a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Es decir, un poco de hasta qué punto no se nos ha ido la mano. Puede que sea, como dice Álvaro, una cuestión de estrangulamiento estructural, coyuntural, pero claro, de ahí que salimos. En lugar de con 90 millones de turistas, 180, o sea, el modelo es ir creciendo las infraestructuras y podría serlo. Parar un poquito en el sentido de reflexionemos dónde tenemos los problemas y reflexionar sobre defendiendo el turismo, que repito, hoy es la primera industria del país, cómo podemos hacer que siga siendo la gallina de los huevos de oro para los próximos 20 años y no solo para la próxima temporada. Creo que podría ser una buena oportunidad, ¿no? Creo que efectivamente todos conocemos y siempre se pueden citar casos de excesos, de abusos. En muchos casos los pisos turísticos que se están denunciando son ilegales, por tanto no es tanto un problema de los pisos turísticos, sino de los pisos turísticos ilegales. Por tanto, que se combata con la ley en la mano y que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero sí que creo que esa reflexión sobre, oye, a lo mejor tenemos que empezar a parar un poquito donde estamos ahora, manteniendo y asegurando lo que estamos ahora, porque si al final España se convierte en un destino que empieza a ser desagradable para el turista que viene, dejará de venir. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Entonces, quizás si ese momento de reflexionar deberíamos de hacerlo, pero no para ver cómo limitamos el turismo, sino para ver cómo nos garantizamos un turismo de calidad y sostenible, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias, Jordi. Nada, a vosotros. Pues si os parece bien, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que es en esta en la que podéis hacer la pregunta que queráis el uno al otro, ¿vale? Si os parece bien, Jordi, ¿qué quieres preguntarle a Álvaro?
Sí, yo tengo curiosidad, porque tú lo has dicho antes, Álvaro, has sido ministro de Energía. Estamos ahora a las puertas de empezar con los cierres de las centrales nucleares que se anunció y se pactó con las empresas hace un tiempo. Empezamos ahora con el cierre anunciado de Almaraz 1, en un momento en el que en el mundo el papel y la visión de la energía nuclear dentro de la transición energética, en la medida en la que es una energía que no emite CO2, está cambiando, y lo hemos visto en la Unión Europea, lo hemos visto en la COP28. ¿No te parece que sería prudente aplazar un poquito el cierre nuclear en España, darnos unos años y ver cómo funciona todo ese nuevo mix energético y no poner en riesgo la garantía de suministro? Claramente. La energía nuclear es tan necesaria como todas las demás. O sea, en lo que no podemos es prescindir de ningún tipo de tecnología hasta que alguien solucione el problema del almacenamiento. Como todos sabemos, lo que en el sector eléctrico es uno de esos mercados en los cuales todo lo que se produce es lo que se tiene que consumir y todo lo que se consume es lo que se tiene que producir porque no se puede almacenar. Le pasa parecido a las compañías aéreas. Si no llena un asiento en un avión, pues ese ya no se puede reservar para el vuelo siguiente. Pues pasa igual en el sector eléctrico. ¿Qué ocurre? Que la energía renovable es no emisora, pero si no hay sol o no hay viento no tenemos energía renovable. ¿Qué se puede almacenar? Justo lo que genera problemas al cambio climático, que es el carbón y el gas, que eso se puede poner en campas o en depósitos. ¿Qué es lo único que puede funcionar 24 horas al día y no emite CO2? La nuclear. Por lo cual la necesitamos por lo menos para la energía de base del sistema. Es verdad que después de Fukushima hacer una central nuclear nueva es caro, pero es que nosotros las tenemos construidas. Es decir, la renovación, la reinversión y renovación de nuestras centrales es asequible económicamente y da una seguridad, sobre todo en eso que tenemos que producir de continuo y consumir de continuo, que es lo que nos da la energía nuclear. Esto lo entienden perfectamente en Francia, lo entienden perfectamente en el Reino Unido, que hay planes para hasta 4 centrales nucleares nuevas, en Finlandia también, en Corea también, Japón, que dijo que iba a cerrar todas sus centrales, se lo está pensando, y Alemania ha hecho una moratoria, es verdad que tiene decidido cerrarlas, pero tiene una moratoria hasta que vean las cosas claras, sobre todo hasta que vean que la crisis nuclear. Las nucleares probablemente desaparecerán cuando tengamos sistemas de almacenamiento reales, y eso ocurrirá probablemente a lo largo de este siglo, pero mientras tanto no podemos prescindir de ellas. Muy bien. Fenomenal. Pues yo, al hilo de lo que acabas de preguntar, que yo creo que tiene que ver, hemos visto un resultado de las elecciones europeas en las que los partidos moderados han tenido el resultado más justo de la historia. ¿Crees realmente que la política económica europea, esa que nos viene de las instituciones y que viene a hacer el 70% de la labor legislativa en los países miembros, va a cambiar? Y especialmente, ¿crees que el Pacto Verde va a ser modificado? Pues yo me gustaría que no, y creo que hay algunas señales en ese sentido, ¿no? Digo que me gustaría que no, en el caso del Pacto Verde, porque sigo creyendo que el calentamiento global es uno de los principales retos que tenemos como humanidad, como seres humanos. Si es verdad que este próximo quinquenio vamos a tener que cambiar mucho lo que es la política europea, no ya solo en temas de defensa, sino en temas de autonomía estratégica respecto a China, en temas de autonomía energética respecto al gas soviético, etcétera, y se tiene que replantear las reglas de juego de queremos una industria de defensa europea o 27 industrias de defensa coordinadas. No es lo mismo, ¿no? Y eso replanteará el problema del papel del presupuesto, de la financiación de esas políticas, para lo cual la financiación de los Next Generations ha abierto una nueva vía, ¿no? Es verdad que el ascenso que se ha producido de los partidos de extrema derecha, que son partidos que claramente han dicho que esto de Europa se lo creen lo menos posible y lo que quieren es una Europa de naciones, es decir, de renacionalizar todo lo posible las políticas, menos Europa y más naciones, lo que están predicando, que es justo lo contrario de lo que yo creo que hace falta en este momento en el que tenemos que hacer frente al desafío de Estados Unidos o a la amenaza de Estados Unidos de que, oye, ya no os voy a seguir protegiendo, y al reto que está significando China para Estados Unidos, pero también para
para la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, después de las elecciones al Parlamento Europeo, es verdad que se han producido, es decir, se ha reconstruido el tradicional pacto entre el Partido Popular Europeo, el socialismo europeo y los liberales europeos, ¿no? Para gran cabreo de Meloni, por ejemplo, que creía que iba a ser pieza esencial en el reparto de cargos, que es lo que de momento solo hemos estado viendo, y yo creo que con buen criterio la tendrán en cuenta, pero digamos en la segunda ronda. Primero hemos hablado los mayores y luego entrarán los niños, ¿no? Creo que esa señal de que a pesar de todo y a pesar del ascenso de la extrema derecha, en el Parlamento Europeo el viejo bloque de Partido Popular, Socialdemocracia, liberales y eventualmente verdes sigue siendo mayoría, a mí me da cierta tranquilidad. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los dos. Ha sido un honor contar con vuestra presencia hoy. Gracias a vosotros. Y a vosotros, estamos en contacto en el blog de Bankinter.